Le quiero agradecer a la ingeniera Xiomara Flores y al ingeniero Jairo Valderrama, funcionarios ejecutivos de la firma Taxa. Ellos son partners nuestros en todo el tema de documentos electrónicos, quienes muy amablemente se ofrecieron a darnos esta charla, una charla que sé que es de interés para todos, ya que esto empieza a partir del 1 de agosto. Sin más preámbulos, le doy el micrófono, le cedo el micrófono a la ingeniera Xiomara. Mil gracias, Xiomara, por apoyarnos en estos eventos. Sé que hay muchos más por hacer y estaremos ahí pendientes y informándole a todos nuestros clientes para que asistan. Nuevamente, mil gracias y que sea de buen provecho para todos. Muy formal. Muchas gracias, don Gustavo. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por haber asistido a este webinar. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Vamos a hablar de uno de los documentos que ha hecho mucho ruido porque además ya también varias resoluciones, ¿no es cierto? Y sé que todos estamos esperando con ánimo y es el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir una factura de venta o una factura electrónica o en su defecto un documento equivalente por la misma. ¿Qué debemos tener presente para este documento? Primero, lo más importante es que el 1 de agosto entra en vigencia. De acuerdo al último comunicado de la DIAN y de acuerdo a la última norma, el 1 de agosto es la fecha límite para dar inicio a la emisión de este documento. ¿Listo? Entonces debemos estar ya preparándonos para este proceso de emisión. Segundo, muy importante con este documento, recuerden que no es un documento nuevo. Recuerden que no es un documento que empezó con los procesos electrónicos, sino es un documento que ya contablemente todos debemos estar llevando desde mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tanto el estatuto como el Código de Comercio lo avalan y está avalado más o menos desde 1999, 1997. Entonces, ojo porque no son temas nuevos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a arrancar con ¿qué es el documento soporte? ¿Qué es? Ese documento, soporte, es el que me permite que como empresa yo acredite, certifique, justifique las compras que hago de algunos bienes, de algunos servicios, ¿no es cierto? Pero que a la persona a las que se les estoy comprando no emite ningún tipo de documento por esto. Entonces, yo como comprador estoy obligado a generar un documento que certifique la transacción de esta compra. ¿Listo? También porque la va a llevar contablemente y ahora lo vamos a empezar a expedir, disculpe, de forma electrónica. Entonces, ojo, importante, el comprador es el que tiene que generar este documento. ¿Cómo se transmite a la DIAN? Entonces, aquí hay algo muy interesante y es que para hacer el proceso de transmisión de este documento a la DIAN, primero debe existir un responsable. ¿Quién es el responsable? Vuelvo y lo repito, el comprador, ¿cierto? Genera el documento con todas las especificaciones que en un momento las vamos a ver. Se firma, ojo, importante, al igual que la factura electrónica, al igual que la nómina electrónica, este documento debe ir firmado electrónicamente con ese mismo certificado que ya estamos usando para emitir nuestros documentos electrónicos anteriores. Debe ser emitido a la DIAN y la DIAN realizará su respectivo proceso de validación, ¿no es cierto? Deberá validar que cumpla con todos los campos obligatorios, que cumpla con todas las reglas y una vez esté validado, voy a recibir la confirmación de que el documento es correcto, de que fue validado y que ya se encuentra habilitado en la DIAN. Ahora, ¿qué pasa? Hay un pasito que aquí la norma no nos dice debe hacerlo y es el del envío del correo electrónico. Recordemos que cuando emitimos la factura electrónica, todo finaliza con la aceptación de la DIAN y la entrega de este documento al correo electrónico del adquiriente. Aquí, para el documento soporte, la DIAN no me especifica que se deba enviar un correo electrónico a quien yo le vendí. Perdón, a quien yo le compré, discúlpenme, ¿no es cierto? Si ustedes lo desean hacer, se puede, es válido el proceso, se puede enviar el correo para que la persona a la que le hice la compra vea que se emitió un documento.
Si no, sencillamente llegará hasta el punto donde la DIAN me valida y me confirma que ya es un documento correcto. Entonces, importantísimo, este documento deberá ir firmado también. Recuerden que este es un paso muy importante dentro del documento. ¿Qué tengo que hacer para emitir ese documento de soporte? ¿O cómo me debo habilitar? Bueno, acá hay un punto muy importante. Para el documento soporte no hay proceso de habilitación, como si lo teníamos para la factura, como lo teníamos para la nómina electrónica. ¿Qué pasa con estas pruebas? ¿Qué pasa con esta habilitación? ¿Cómo voy a certificar que puedo enviar? Resulta que si ya estoy habilitado como facturador electrónico en el portal de la DIAN, puedo empezar a emitir mi documento soporte sin necesidad de hacer un proceso de habilitación adicional. ¿Qué me dice la DIAN? Únicamente inicie el envío del documento con la resolución que habilite en el portal de la DIAN en la sección de muestra. Ojo, el documento soporte, al igual que la factura electrónica, para poderse enviar a la DIAN, debe tener una resolución de factura o en este caso resolución de documento soporte generada en Muisca y habilitada en el portal de la DIAN, donde se identifique una fecha de generación, un prefijo, importante un prefijo, por favor, unos consecutivos y debe estar habilitada para la emisión. Entonces, reitero aquí, como clientes, no es necesario que realicen un proceso de habilitación si ya se encuentran habilitados en la opción de emisión de factura electrónica, ya que esa habilitación me va a permitir empezar a enviar mis documentos soportes en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados. ¿Listo? Ah, ¿qué se recomienda? Hay que hacer una prueba, ¿no es cierto? Como siempre. Cuando seleccionemos el proveedor, hacer una prueba de emisión del documento, ver que este documento se emita correctamente, que se genere mi representación gráfica con su respectivo QR, con los datos que nos solicite la DIAN y que quede aprobada en el portal de la DIAN. ¿Qué más nos va a pedir la DIAN? ¿Qué nos dice? Bueno, ¿cuándo debo usar ese documento? ¿No es cierto? ¿En qué momento? Voy a responder una pregunta muy importante que nos están haciendo aquí en el chat. Me dicen, ¿es decir que es la misma resolución de facturación? No. La resolución de facturación electrónica es una, que es la que hoy ingresamos a Muisca, nos vamos a la opción de numeración de facturación, solicitar, y tú activas una resolución que en su tipo dice factura electrónica de venta. ¿Listo? Para el documento soporte, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ingresar a Muisca, a la opción numeración de factura, solicitar, pero en el tipo de resolución aparece una opción que se llama documento soporte en adquisiciones. Y debo sacar una resolución nueva para emitir esos documentos. ¿Listo? Bueno, continuemos. ¿Cuándo se usa y quién debe emitir y quién está obligado? Entonces, importante. Lo expide quien realiza la compra del bien o el servicio, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que dé lugar a mis costos, a mis deducciones y que mis impuestos queden descontables. ¿Cuándo lo debo emitir? Cuando realice la adquisición del bien o el servicio a algún adquiriente que no me vaya a generar ningún documento electrónico. ¿Listo? ¿Quiénes están obligados? Todos aquellos que hoy tengan habilitación de factura electrónica, pero que en su RUT no se hayan habilitado como régimen simple de tributación. ¿Listo? Ojo, importante eso. ¿Por qué? Porque quienes se pasaron al RST tienen un proceso muy distinto a quienes no lo estamos. Entonces, un punto muy importante es, ven, si soy régimen simple de tributación, ¿debo expedir este documento? No, no lo deben hacer. ¿Listo? Esto está avalado con una conferencia que la DIAN dio más o menos hace una semanita para quienes deseen
voy a compartir esta presentación y en esta presentación les dejo el link de esa conferencia que la dicta el doctor Luis para que también puedan validar esta información. Bueno, ¿qué pasa si no genero el documento y estoy obligado? Fácil, pues mis impuestos no van a ser, no voy a tener deducción sobre mis impuestos, ¿no es cierto? Eso es lo que va a venir a pasar. Disculpen. Ahora, ¿qué sucede? Al igual que la factura electrónica de venta y al igual que la nómina electrónica, el documento soporte debe tener unas especificaciones que la DIAN nos entrega dentro de la norma. Dentro de estas especificaciones, ¿qué nos dice? Bueno, cuando usted me genere la representación gráfica de este documento, debe garantizarme que el nombre sea documento, soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a factura. Ese debe ser el título del documento. Así como factura dice factura electrónica de venta y como la nómina también está identificada, este debe tener su propio título. ¿Qué más debemos identificar? Una fecha de operación. Una fecha de operación donde esté la fecha en la que se generó este documento. Eso. Debo identificar claramente los apellidos, nombres o la razón social y el NIF del vendedor o el tipo de documento del vendedor, ¿no es cierto? Ojo, acá hay algo muy importante. Cuando estoy enviando el documento soporte, a nivel del vendedor, la DIAN me solicita que le identifique si ese vendedor es o no residente en Colombia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la característica de si es o no residente, nos obligará a emitir un NIF o una cédula. Entonces, porque cuando creemos al vendedor, debemos identificar si es o no residente. Así se llama la opción dentro de la DIAN, residente, no residente. ¿Qué más debemos identificar? Los datos del comprador, ¿no es cierto? Yo como empresa que estoy comprando, debo identificar mi NIF, mi dígito de verificación, mi razón social, datos de contacto si los quiero registrar, el nombre comercial de mi empresa. ¿Qué más debemos tener? Debe llevar un prefijo, un sufijo, acorde a la numeración otorgada por la DIAN. Fíjense que aquí mismo la DIAN me lo dice, ¿no? Numeración otorgada por la DIAN. Entonces, al igual que en mi factura electrónica, donde hoy sabemos que debe salir un texto que dice resolución número tal, autorización, con el prefijo tal, número inicial y número final, igual deberá salir en mi documento soporte. Entonces, es muy importante que validemos que esa opción esté en mi documento. Debe tener un código único de documento de soporte electrónico o un CUDS. Recuerden que en la factura electrónica, ¿cómo le llamamos? CUFE. Ya todos estamos relacionados con ese término, CUFE. A nivel del documento soporte se va a llamar CUDS y ese es el que debemos tener identificado. Ese es el número largo que nos va a permitir validar que ese documento efectivamente es válido ante la DIAN. ¿Listo? Voy a responder aquí una pregunta. ¿El prefijo es DS para todas las empresas como está hoy en la resolución que uno tiene o será como la factura electrónica para cada empresa, que cada empresa tiene un prefijo? Realmente la DIAN hoy en la norma no está regulando que el prefijo sea DS. El DS lo usamos más nosotros los proveedores como para las pruebas, para ver que funcione, pero cuando ustedes quieran habilitar su resolución, pueden colocar el prefijo que deseen. ¿Listo? No hay ningún problema. Bueno, voy a continuar. ¿Qué más tenemos en el documento soporte? Importantísimo. La frecuencia de envío. La norma hoy me dice que el documento soporte tiene dos opciones de envío. Yo puedo enviarlo diario, es decir, en el momento que realice la transacción. Compré un bien, genero el documento. Adquirí un servicio, genero el documento. Pero también me dice que puedo enviarlo acumulado.
¿Acumulado con qué frecuencia? Semanal. La norma me dice, usted puede usted puede acumular las compras que realizó durante la semana y debe enviar el documento el último día hábil de la semana. Quiere decir que el último día hábil sería el día viernes. Y ojo, que si el viernes me cae festivo, el último día hábil es el jueves, ¿no? Entonces, me van a permitir que todas las ventas que hice, todas las compras que realicé a un mismo proveedor, las agrupe y las envíe en un solo documento al finalizar la semana. ¿Listo? Entonces, ojo, porque eso es muy importante. Como lo decíamos al principio, y la obligatoriedad, ojo, eso arranca el 1 de agosto, ¿sí? El proceso de pruebas, la DIAN lo habilitó esta semana, que es decir, que en este momento estamos haciendo pruebas, validación, ver que el portal de la DIAN funcione correctamente, que me permita emitir el documento para que el 1 de agosto ya pueda generarse a productivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Este documento soporte, al igual que la factura electrónica, tiene relacionados unos documentos de ajuste. Entonces, ese documento soporte que yo voy a expedir va de la mano con unas notas de crédito a documentos de ajuste, que también se va a permitir el envío, ¿no es cierto? En caso de que generé mi documento soporte, pero me quedó mal el valor, me quedó mal el total. ¿Qué pasa? ¿Voy a poder enviar notas de ajuste? Sí, sí lo van a poder hacer. Se va a poder generar una nota de ajuste que me permita realizarle un cambio parcial o total a ese documento que emití anteriormente. ¿Listo? No hay ningún problema, las notas van a estar habilitadas. Ah, pero ¿qué pasa? Al igual que en mi proceso de factura electrónica, las notas no van a tener una numeración autorizada por la DIAN. Recuerden que hoy, ¿qué pasa con mis notas crédito y mis notas débito? La numeración es definida internamente. Lo mismo sucede con el documento soporte. La numeración de las notas de mi documento soporte lo van a definir ustedes internamente a nivel de su empresa. Voy a responder un par de preguntas y continuamos. Entonces me dice, si la empresa quiere implementar envíos, por ejemplo, los jueves, ¿es procedente? Sí. Debes tener cuidado porque ¿qué pasa? Si habilitas los envíos todos los jueves, pero por algún motivo hiciste una compra de ese proveedor el viernes, entonces se debe garantizar que el viernes se envió el documento de esa compra que hice adicional, porque no sería correcto que yo haga la compra el viernes y deje ese documento para enviarlo a la siguiente semana. ¿Sí me van a entender? Entonces, ojo con eso. Lo podrían hacer efectivamente, pero con la salvedad de que las compras que hagan los días viernes se envíen el mismo viernes o en su defecto, si su proceso interno es que los viernes no hay compras, lo puedes hacer todos los jueves. ¿Listo? Xiomara, buenos días. Para concretar lo del envío semanal, ¿es agrupado por tercero? Sí, señor, es agrupado por tercero. Entonces, aclaro, yo puedo tener 5 proveedores. ¿Sí? Y a los 5 proveedores les compro el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el jueves. El viernes, ¿cuántos documentos tengo que enviar? 5. 1 por cada proveedor que tengo, agrupando todas las compras que hice durante la semana. ¿Listo? Bueno, hay un tema muy importante, una pregunta que nos han hecho mucho con este documento soporte, y es, Xiomara, ¿qué pasa con las retenciones? Si yo aplico algún tipo de retención y quiero que se refleje en ese documento soporte, ¿lo puedo hacer? Sí, la respuesta es sí. El documento soporte, al igual que la factura electrónica, va a permitir que yo reporte, registre o envíe las retenciones que se aplican. Pero, ojo, tengan en cuenta un punto muy importante. Las retenciones a nivel de la DIAN son informativas. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi documento soporte es por un valor de 10,000 pesos y de retención tiene 1,000 pesos, el valor a pagar total será de 9,000, pero ante la DIAN el valor del documento seguirá siendo de 10,000, solo que le vamos a informar que tiene una retención.
Y esta regla también aplica para la factura electrónica, ¿no? Recuerden que las retenciones de las facturas son informativas y así lo establece la norma y de hecho cuando generamos la representación gráfica del documento en el portal de la DIAN, podemos ver que ellos ahí mismo informan, retenciones informativas. ¿Listo? ¿Qué más debemos tener presente con este documento? Las contingencias, que todos sabemos que las contingencias se pueden presentar, ¿no es cierto? Contingencia por internet, por la DIAN, por el proveedor o inclusive hasta mi misma compañía, porque me quedé sin internet. Entonces, al igual que en proceso de factura y de nómina con nuestros documentos electrónicos, voy a tener 48 horas para hacer el envío del documento de soporte una vez se levanta la contingencia. Y eso no hay ningún inconveniente. Un punto muy importante. Recuerden que hoy con la factura electrónica tenemos una regla, una condición de la DIAN que nos dice, usted tiene máximo 10 días para enviar un documento factura electrónica o nota crédito. ¿Listo? Esa no nos aplica hoy en documento de soporte. Todavía no tenemos una regla que diga que hoy no puedo enviar un documento de la semana pasada. Pero la recomendación es que se haga el proceso como ellos lo dicen, envío diario o envío semanal. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta ahí tengamos algunas preguntas adicionales. ¿Alguna duda? No, bueno, no tenemos nada en el chat. ¿Qué tenemos que hacer para...? Dígame, señor. Xiomara, por ahí te acabé de enviar una. Ok. El número de transacciones adquiridos al PT para nómina electrónica sirve para... Gustavo, no entendí. ¿Cómo así que si sirve para enviar documentos de soporte? O sea, que si está dentro del mismo paquete. Me explico eso, para allá voy. Resulta que yo compré un paquete de mil facturas al año. Me sirven, por ejemplo, para, como yo sé que todo es a través del web de ustedes, ¿cierto? Esas 1000 me sirven, voy a decirte, me quedé corto para comprar más, pero me quedaron 50. Y 50 voy a mandar 25 documentos soportes y 25 nóminas. ¿Válido o no? Es válido, de hecho sí es válido, pero también hay que mirar cómo adquirir como el paquete de documentos, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente es válido porque siguen siendo documentos electrónicos y está dentro del proceso que nosotros hacemos, sí señor. ¿Listo? Bueno, por aquí Gracias. me está saludando Mirna. Mirna, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa si el tercero no tiene NID? Generas el documento con la cédula. ¿Sí? Aquí, al igual que la factura electrónica, nos va a permitir enviar diferentes tipos de documentos, como lo son NID, cédula de extranjería, visa, pasaporte, y pues que hay adicionales están lo que es registro civil, tarjeta de identidad y NUI, pero pues no creo que le generemos documentos a esos tipos de documentos. Entonces sí, puedes generarlo a una cédula, no hay ningún problema. Puede ser una cédula de ciudadanía, puede ser una cédula de extranjería. ¿Qué es lo importante? Lo que hablaba yo al principio y es que cuando enviemos el documento y creemos el tercero, se debe identificar si es o no residente, porque eso es lo que va a definir que la DIAN me valide o no el tipo de documento. ¿Me hago entender, Mirna? Ya no me contestas en un ratico, tranquila. Dice, ¿y si no tiene RUT puede ser tomado como deducción? Sí, lo importante es que generes el documento y que identifiques que el tercero es o no residente. ¿Listo? O sea, es la misma regla. Debo identificar si el tercero es o no residente para que la DIAN me valide y me avale el documento. Bueno, eso es como lo importante. Don Gustavo, los documentos de enero a julio 31 permiten ser deducibles sin necesidad de enviarlos electrónicamente, ¿es cierto? Efectivamente, sí, señor, es cierto. ¿Por qué? Porque la norma arranca desde el 1 de agosto. Sí, la vigencia del documento como electrónico, de acuerdo al último comunicado de la DIAN,
es que el 1 de agosto todos debemos empezar a emitir este documento como electrónico. Si el primero o durante esa semana, digamos, no lo envío electrónico, sino queda manual, ya no es deducible. ¿Listo? Bueno, la ventaja de este tema de documento soporte es que va muy de la mano con la factura electrónica. Fíjense que son muy similares los procesos, ¿no es cierto? Y realmente se vuelve un tema corto. Entonces, aprovechemos el tiempo. Preguntas, dudas, don Gustavo, usted me dirá, porque realmente estas son las características del documento. ¿Qué tenemos que hacer? Por parte de Taxa, vamos a generar un documento estándar, como lo tenemos con la factura, para que ustedes lo puedan validar, para que lo puedan revisar y que se adecue a las necesidades de cada uno, ¿cierto? Don Gustavo, como se me dirá, ¿qué más quieren que hablemos? Que revisemos en esta reunión preguntas, dudas. Perdón. Mirna, ¿debo solicitar una nueva resolución para este documento de soporte electrónico? Sí, señora. Entonces, aquí un punto importante con esta pregunta que me hace si es, muy seguramente todos hoy ya tenemos una resolución activa de documento soporte en la DIAN. Esa resolución que ya tenemos activa no nos sirve para iniciar proceso electrónico. Ojo, no nos sirve. Debo ingresar al portal de la DIAN y habilitar una nueva resolución de documento soporte para que me permita, habilitarlo en el portal de la DIAN, en la sección facturando electrónicamente y usarla para los documentos electrónicos. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Discúlpenme. Preguntas, ¿qué otra duda tenemos? Xiomara, Señor. o el siguiente tema. Resulta que la DIAN apenas habilitó para pruebas esta semana Sí, entre señor. el PT y la DIAN. Lógicamente nosotros como casa de software tenemos que hacer modificaciones y tenemos que hacer pruebas con el PT, porque si la prueba sale bien con el PT, ya con la DIAN no tenemos problema, porque el PT es el que transmite, pero nosotros todavía no tenemos información porque como ustedes no habían podido hacer pruebas, no tenemos retroalimentación de eso. ¿Qué debemos hacer? El tiempo ya es muy corto, hoy es 10 y hoy es 14. Hoy es 14, entonces no sé cuándo tendremos eso porque tenemos que empezar a actualizar a todos nuestros clientes. Ya don Gustavo la DIAN nos habilitó proceso el martes. Nosotros estamos terminando como proveedor pruebas internas y mañana ya lanzamos actualización a todos nuestros aliados para que puedan empezar a hacer sus pruebas de emisión. Recuerden que si bien inicia el 1 de agosto, tenemos esa primera semana donde podemos hacer el envío al final de la semana y ya después cada cliente escogerá la periodicidad con la que quiere hacer el envío. Estamos, por el momento vamos bien, ya las pruebas están funcionando, ya realmente en el portal de la DIAN se ve que uno emite el documento y que queda válido, entonces estamos con unos tiempos acordes para poder salir a productivo con todos los clientes, don Gustavo. Bueno, listo, gracias. Entonces ahí estaremos pendientes con el ingeniero Les. Me quedó claro ahora, sin embargo quiero que me refuerces el tema. Ya no tenemos inconveniente si hay un documento soporte y por X o Y razón hay que reversarlo, no hay problema, podemos hacer la reversión, hay documento para eso. ¿Cómo se llama ese documento? Por favor. Ese se llama nota de ajuste a documentos soporte en adquisiciones no efectuadas, nombre que es un poco largo, pero es así, nota de ajuste a documentos soporte. ¿Listo? Nos gustaba aquí hay una Perfecto. pregunta muy interesante, y es, nos dice, si tengo gastos de alimentación en la carretera, cuando se entregan los despachos, estos gastos por no ser factura, por lo general los rechazo. Realizando documento electrónico a partir de agosto, ¿los puedo deducir? Sí. Bien, aquí alguien me hacía también una pregunta
frente a todos sus gastos pequeños, por ejemplo, ay, que cogí un taxi, que unas copias, que los gastos de alimentación, ¿qué pasa? Todo eso queda como un recibo de caja, no los puedo decir, ¿cómo lo puedo hacer? Efectivamente los puedes enviar dentro del documento soporte para que queden como deducibles y es totalmente válido, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Cumplir con todos los requisitos. Debe llevar su numeración, identificar con el tipo y número de documento a quién se lo estoy comprando, ¿no es cierto? La fecha de la transacción, la descripción del y detalle completo del servicio y lo envías como un documento electrónico desde el 1 de agosto. Y esto no hay problema. Y la misma condición, puedo agrupar, perdónenme, puedo agrupar las compras de toda la semana o lo envías diario a medida que se presente la compra del servicio del bien. ¿Listo? Para tener el documento soporte debe tener root al que se le está elaborando. Si tiene root, lo generas a root. Si no, recuerda que la DIAN nos avala documentos como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, visa, pasaporte. ¿Qué es lo importante? Yo vuelvo y lo reitero. Cuando yo creo el tercero al que le estoy comprando, debo identificar si esa persona es o no residente. Esa pequeña condición de decir proveedor no residente de Colombia o proveedor residente de Colombia va a permitir que la DIAN nos avale el documento soporte. ¿Listo? Lice, pero si ya la persona a la cual yo le estoy comprando se encuentra obligada a emitir factura electrónica, ¿aún así lo puedo justificar con documento soporte? No, lo correcto es que esa persona te emita una factura electrónica. ¿Sí? El proceso correcto es que te emita una factura, no que lo hagas con documento soporte. De hecho, de hecho, eso no se lo van a tener en cuenta como deducible. Ojo, todo, y la DIAN ha sido muy clara en ese aspecto, todos los que ya seamos responsables de factura electrónica es mediante factura electrónica. Ningún documento diferente a eso. Xiomara, ven, aprovecho ya que abrí micrófono aquí. Es que me están haciendo una pregunta bien interesante y es, nosotros tenemos clientes como nuestro cliente Colperfiles que tienen transporte y me dicen, nosotros despachamos camiones y salen los días miércoles. El transportador regresa sábado en la noche o domingo en la mañana. ¿Qué pasa con todos esos registros si no se mandó el viernes como debía ser de esa semana? Wow, interesante, ¿no? Interesante. Los agrupas en la siguiente semana. Entonces, no importa la fecha, ¿no? No importa la fecha. Los agrupas en la siguiente semana para hacer la transmisión de ese documento. ¿Sí? Prácticamente, ¿qué es lo que quiere hacer la DIAN? Casi que si yo voy a enviar documentos acumulados, que no existan documentos acumulados con fecha de un sábado o un domingo. ¿Sí? Realmente es eso. Eso es lo que están haciendo. Entonces, si tienes movimientos o compras hechas un sábado o hechas un domingo, agrúpalas y las envías la siguiente semana. Ya tú decides si las quieres enviar agrupadas el viernes o si las quieres empezar a enviar desde el lunes, martes de esa semana. ¿Listo? Pero agrúpalas y las envías en la semana, en los días hábiles. ¿Listo? Acá hay también otra pregunta. Para habilitarnos ante la DIAN, para transmitir el documento de soporte, ¿cómo es el proceso? Entonces, Janet, ¿qué pasa? Si tú ya estás habilitada como facturadora electrónica, no es necesario y quieres seguir trabajando con el proveedor que tienes ahorita, no es necesario volverte a habilitar. ¿Por qué? Porque esa habilitación de factura electrónica ya automáticamente me habilita para emitir documentos soporte. ¿Listo? Eso es lo primero. Pero si yo estoy habilitada con factura electrónica con algún proveedor y quiero hacer la emisión del documento soporte con otro proveedor, entonces ese proveedor, te va a dar, por ejemplo, Taxa, hará el proceso de habilitar, al igual que como se hizo con la factura. Entra, se inscribe, se selecciona el tipo de operación, se selecciona el tipo de operación, se emite un kit de pruebas y quedas habilitada con otro proveedor para emitir los documentos. Por favor, confírmame si me hice entender en esa partecita.
Gili, ¿la siguiente semana queda para el otro mes? ¿Hay algún problema? No, realmente la norma no especifica que tengas un problema con la fecha. No hay problema, ¿listo? No, él en este momento no te dice, oye, tiene que hacer corte al 30 o no puede enviar documentos del mes de la semana anterior. No está específico. Muy seguramente en algún punto o en algún momento exista un cambio en esa fecha, como tú me lo preguntas, así como pasó con la factura. Recuerden que con la factura electrónica, ¿qué pasaba? Primero yo podía emitir, hoy por ejemplo, podía emitir facturas de hace un mes y no pasaba nada y la DIAN me las recibía y me las validaba. Pero después de un tiempo que empezaron a generarse diferentes resoluciones, fue cuando llegó la norma de la DIAN que me dice, usted no puede enviar facturas con más de 10 días hacia atrás. Entonces, si bien hoy no te va a poner problema por la fecha, hay que prepararnos para el futuro. Y el prepararnos para el futuro es que muy seguramente con todos los cambios que se vienen, en algún punto nos restrinjan la fecha de emisión. ¿Listo? Importantísimo eso. Don Gustavo, los datos de taxi. Los datos de taxis, aquí no hay documento de ningún tipo que lo soporte. ¿Cómo y a quién le genero el documento de soporte electrónico? Consumidor final. Ese consumidor final que hoy estamos trabajando para la factura electrónica, lo vamos a poder trabajar para el documento de soporte. ¿Listo? Igual, la misma característica. 2222, consumidor final, entendemos que no tiene una dirección de teléfono y se hace la emisión del documento de soporte. Entonces, lo haría así, ¿para qué? Para que todos esos gastos me queden como deducibles. ¿Listo? Entonces, consumidor final lo podemos seguir usando con el documento de soporte. Bueno, preguntas. Buenos días, perdón, tengo una preguntita. Señora. Es que te entendí que hay que sacar una nueva resolución. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos resolución para documento soporte, pero entonces debo sacar una nueva para empezar ahora con la emisión a la DIAN, ¿correcto? Sí, señora, así es. Bueno, esa es la que me va a pedir el prefijo y demás, pero entonces mi pregunta es si yo saco una nueva resolución de aquí al 31 de julio, ¿cómo termino de hacer mis DS con la resolución anterior o ya quedaría con la nueva? Al 31 de julio, no, con la anterior. O sea, tú cortas el 31 de julio, el 31 emites los últimos documentos con la resolución actual manualmente. Del 1 de agosto en adelante, todas las compras que hagas del 1 de agosto en adelante ya iniciarían con la resolución del documento de soporte electrónica y con emisión a la DIAN. ¿Listo? O sea, aquí sí o sí tenemos que hacer un corte. Al 31 será el último documento que genere con resolución vieja y manualmente y el primero inicias con resolución nueva y con documento electrónico. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Perfecto, muchas gracias. Bueno, señor. Bueno, don Gustavo, la pregunta de la señora Mirna sí se la dejo a su merced. ¿Cómo va a ser el acompañamiento de Axel para la emisión de los documentos soporte por el sistema de integración con el proveedor tecnológico? Bien, Mirna, es que como yo voy a ver... Sí, señor, con la señora Mirna. Bueno, listo. Igual que como lo hemos hecho con factura electrónica, con nómina electrónica, donde les explicamos por dónde se va a hacer cuáles van a ser las opciones a utilizar en el software y cómo llegar allá a los puntos que siempre colocamos en el datas de emisión. Eso va a ser igual, no se cambia para nada, ¿listo? Listo, gracias, don Gustavo. Bueno, Liliana nos hace también una pregunta muy interesante. Cuentas de cobro por servicios igual o menor a un salario mínimo, esa cuenta de cobro debe cumplir, las pautas de expedición del documento de soporte. Sí, y de acá se desprende algo muy interesante y es que los documentos soportes en adquisiciones a sujetos no tienen un monto mínimo y tampoco tienen un monto máximo, ¿sí? Por ende, la compra puede ser de 1,000 pesos, 2,000 pesos, 10,000 pesos, 800,000 pesos y lo vas a poder emitir siempre y cuando no esté soportado con una factura electrónica. ¿Listo? Entonces, sí se puede hacer, sí es válido, lo puedes emitir como documento de soporte. Digamos que, Xiomara, como para reforzar un poquito lo que acabas de decir desde el punto de vista contable fiscal, todo lo que yo quiera
deducirme en la declaración de renta, si no tiene factura electrónica, si no tiene nómina electrónica, lo pueden hacer por documento soporte. Lo podemos hacer así, pero entendiéndose que ese documento soporte es para aquellos que no están obligados a expedir factura electrónica. ¿Listo? Por ejemplo, pasa mucho, nos hacen esa pregunta mucho, es, ¿qué pasa con las personas que cobran por honorarios? ¿Es válido generar el documento de soporte? Claro, porque es una persona que no factura electrónicamente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pago un servicio por cuenta de cobro? ¿Debo emitir el documento de soporte? Sí, claro, debo emitirlo porque esa persona no está obligada y no genera factura electrónica de venta. Dar otro ejemplo, en un restaurante, se le acaban los aguacates, le tocó ir donde el señor de la esquina a comprarle aguacates. Eso también es otra compra que se soporta con un documento de soporte, porque el señor de la esquina no me va a generar una factura electrónica, ¿sí? Entonces, todos esos ejemplitos así chiquitos son los que me van a permitir que yo haga esas compras, que genere ese documento electrónico para que sea mi soporte. ¿Listo? Preguntas, a ver, cuando una cuenta de cobro no es deducible contablemente, ¿aún así debo reportarlo? Lo correcto sería que reportaras todas las cuentas, la verdad, ¿sí? Porque ya vas a empezar a manejar un documento de soporte electrónico, vas a tener una resolución, pues el objetivo es mantener como todos mis consecutivos y que no tengas por un lado documentos manuales y por el otro lado documentos electrónicos. Entonces, el proceso correcto y el deber ser sería sí generar el documento electrónico y generar el reporte a la DIAN. Hay que tener, Xiomara, para Gili que pregunta eso, a ver, todo esto debe de ir siempre pensando en exógena. Entonces, en exógena ustedes saben que nosotros reportamos inclusive lo que no es deducible porque ahí hay una casilla. Entonces, como lo dice Xiomara, para que no vayamos a tener incongruencias en la información que le estemos pasando a la DIAN, pues lo ideal sería todo. Sin embargo, por favor, yo siempre recomiendo, y esto se lo digo a todos los ejecutivos de la compañía, cuando los clientes tengan preguntas tan de tema fiscal, porque es fiscal, ustedes, clientes nuestros de Datas, tienen sus asesores fiscales, sus asesores contables, nos gusta que se apoyen más en ello, bueno, porque ellos, digamos, manejan más el tema. Sin embargo, yo esto se lo estoy diciendo desde la experiencia pues que tengo, que he manejado y siempre, digamos, que tengo en cuenta todo, exógena, factura y ahora pues documento soporte. Eso, hay otra pregunta que nos hacen, don Gustavo, y es, buenos días, sin importar el valor de las importaciones, ¿se les debe hacer documento de soporte? Sí, o sea, recuerden que la DIAN en su última norma no nos dice el monto mínimo es este, el monto máximo es este. No, eso no está. Ella que nos dice, si usted quiere que eso que está comprando o eso que está gastando sea deducible, repórtelo como un documento de soporte. Hágalo, ¿sí? Sin importar el monto. Lo importante es que lo reporte. Entonces ahí, al igual que en la anterior, como decía, sí, el deber ser es que generes el documento de soporte sin importar el monto de las, el valor de las importaciones. ¿Listo? Alejandro, si la cuenta de cobro o el documento de soporte es menor a un salario mínimo legal vigente, ¿se debe exigir el pago de la seguridad social? Bueno, no, realmente cuando te generan alguna cuenta de cobro, pues la norma es clara, ¿no? La seguridad social se debe pagar sí, solo sí, el valor del documento es de un salario mínimo en adelante. Sin embargo, ahí te pediría que te apoyes mucho en tu contador, ¿sí? Para que él te lo certifique y te diga si pídalo o no pídalo, porque recuerda que eso también puede cambiar dependiendo del tipo de persona, ¿sí? ¿Qué es importante? Generar el documento de soporte. Ahí, ese punto, generar el documento de soporte. ¿Listo? Bueno, preguntas. Voy a parar de compartir mi pantalla un segundito. Permítanme un segundo. Mientras tanto, aprovechemos. No sé si tengamos alguna pregunta, duda de este documento.
Ya leo, dame un segundo que estoy alistando acá una cosita. Una consulta, y si tengo una compra que hago en el exterior y por las condiciones donde se encuentra ubicada la empresa, triple frontera con Brasil y Perú, y no me traen la nota fiscal sino una factura de papel, ¿yo puedo legalizar el gasto? Sí, efectivamente lo puedes legalizar, ¿no es cierto? Recuerda que es importante, como les decía ahorita, indicar cuando genere el documento soporte, perdón, y cree el tercero, debo identificar residente o no residente. Eso es muy importante en el documento de soporte. Entonces, en este caso, que la persona o la empresa que le estás haciendo la compra, como lo dices, como está en zona fronteriza, sería no residente. Y colocas el tipo de documento y el documento y haces el documento de soporte para justificar ese gasto. Con el tipo de documento extranjero, sí señora. Lo legalizas con el tipo de documento extranjero, bien sea cédula de extranjería, pasaporte o visa. Cualquiera de esos tres va a ser válido. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas. No tenemos por el momento como más preguntas de este documento soporte. Don Gustavo, no sé si le parezca bien, aprovechamos la reunión y le contamos a todos los clientes, a todos los usuarios que están conectados aquí, qué está pasando con la resolución 85 y con todo el proceso de evento de documentos que entró en vigencia el día de ayer. ¿Sí? Perdón, ¿puedo hacer una? Perdón, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, sí, señora. Ahora tú mencionabas que la compra del aguacate, entonces que en ese momento pues registramos ese gasto como en documento soporte, ¿sí? Porque obviamente la persona no emitía ninguna factura. Pero entonces, ¿a qué NIT o cómo se va a cargar si estas personas primero RUT no tienen? Y tampoco a veces dan el número de cédula de identificación. Entonces, cuando eso se registre como documento soporte, ¿bajo qué NIT o qué tercero se va a realizar, sabiendo que esto lo que va a hacer es aumentar o identificar si los ingresos que ese tercero está generando? Lo haces a consumidor final. Aquí, igual que en la factura, se te va a avalar que envíes una compra hecha a consumidor final. Eso, y se va a presentar mucho porque tú puedes llegar a hacer compras a muchas personas que no tengan RUT y que por algún motivo no quieran dar sus datos. Entonces, en este caso, lo vamos a emitir a consumidor final y agrupas, y la misma regla, puedes agrupar las compras semanalmente o lo haces diario de acuerdo a cada compra, ¿sí? Ok, muchas gracias. Alejandro, me preguntas. Sí, señor. Efectivamente, lo que me preguntas de la capacitación de la siguiente semana, efectivamente es complementaria a lo que estamos viendo aquí y se va a hablar también de lo que es acuse y recepción. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede? Queremos también aprovechar esta sesión para Perdón, hablar. yo hago una preguntita. Dime. Buenos días. Tranquila. Mira, cuando es el valor acumulado del documento soporte, ¿es por documento o es mensual? Te digo, pregunto eso para lo del soporte del pago de la seguridad. Otra vez, no te entendí bien la pregunta. O sea, le compras a una persona. El valor acumulado del documento soporte, o sea, cuando es hasta hasta menos de 1 millón de pesos, no se debe exigir pago de seguridad social. Entonces, ese valor acumulado lo hacemos por documento, soporte o el valor acumulado mensual de esa persona. No, recuerda que el acumulado no es mensual, sino es semanal. ¿Listo? Es semanal, no puede ser mensual. Quiere decir que, por ejemplo, yo le compré a Xiomara Flores el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. ¿Sí? Si yo acumulo esas 4 compras y me dan más de 1 millón de pesos, sí debería tener el pago de la seguridad social.
Pero si yo acumulo esas 4 compras, perdón, y el valor es menor, pues no va a tener exigencia. Entonces aquí es importante, tú no acumulas las compras mensuales, acumulas es la compra semanal. ¿Listo? Yo solo está permitido acumular de lunes a viernes, no más. O bueno, de sábado a viernes, ¿sí? Para emitir al final del día. Diferente que es una persona que te genere una cuenta de cobro mensual. ¿Sí? Si es una persona que te genera una cuenta de cobro mensual, pues será un documento de soporte que yo genere a final de mes. Y si esa cuenta de cobro, el valor es superior a un salario mínimo legal vigente, claro, deberá tener el pago de la seguridad social. Pero si la cuenta de cobro, por ejemplo, es por 500.000 pesos, que es menor al salario, pues no le exigirás el pago de la seguridad social y adicional reportarás el documento en el momento que él te entregue la cuenta de cobro. ¿Sí me va a entender? Sí, sí, señora. Muchas gracias. Listo. Consumidor final, es decir, con el RUT de la empresa que compra, no, consumidor final, recuerda que consumidor final tiene un número de identificación propio, que es el 222-182, y tipo documento cédula, ¿listo? ¿Por qué? Porque tú quedas identificado como comprador y el 222 como vendedor, ¿listo? Bueno, queríamos aprovechar esta charla también, perdón, para hablar de la resolución 85 del 2022, de lo que tiene que ver con lo que es los eventos de acuse de una factura electrónica. Entonces, ¿qué sucede? Salió un comunicado de la DIAN donde decía, bueno, señor comprador, usted desde el día 13 de este mes, de julio, deberá empezar a generar un proceso de confirmación de acuse de recepción del bien o de reclamación o aceptación de una factura electrónica. ¿No es cierto? Y entonces, en ese proceso, la DIAN que me dice, ojo, ¿quién es el encargado o el responsable? Vamos a llamarlo responsable. ¿Quién es el responsable de generar el acuse de la o confirmación de las facturas electrónicas? El responsable es el que compra, no el que emite. ¿Me explico? Ustedes generan una factura por un valor de 1.000 pesos y se la entregaron a Xiomara Flores, que facturaron a mí, ¿no es cierto? Xiomara Flores recibe la factura. ¿Cómo la recibe? Con un XML que se generó desde su sistema de facturación, que se envió a la DIAN y que llegó a mi correo electrónico, ¿no es cierto? Entonces yo entro, recibo mi factura, pero Xiomara Flores debe tener un sistema de recepción de facturas, porque yo soy la compradora, ¿sí? Y ese sistema de recepción de factura me debe permitir a mí contestarle a ustedes que acuso la factura. Es decir, que les confirmo, oiga, recibí el documento, pero todavía no lo ha aceptado, ¿no? Ojo, fíjense que son varios pasos. Entonces, mi sistema, el sistema de Xiomara Flores, debe tener una opción que diga acuse de recibido. Y yo cojo y genero ese acuse. ¿Qué pasa cuando se genera ese acuse de recibido? Yo, que soy quien adquirió el servicio o el bien, debo enviarle a la DIAN un XML, así como lo hacemos con la factura, así como lo hacemos con la nómina y así como lo vamos a empezar a hacer con el documento soporte, debo generar un XML. ¿Que a dónde llega? Que va a llegar a la DIAN. Y la DIAN va a decir, ah, ya acusaron la factura como recibida. Y les va, perdón, y va a marcar esa factura con algo muy importante que es un documento como título valor. ¿Sí? Y adicional, cuando yo genero ese XML, le envío un correo electrónico a la empresa a la que le compré, es decir, a ustedes. Les va a llegar un correo electrónico que dice
Xiomara Flores confirmó el acuse de su factura. Entonces, ojo, una cosa importante, fíjense que la responsabilidad de confirmar los eventos es del que compra, más no del que emite la factura, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo presente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Xiomara confirme el acuse, tiene también la opción de confirmar la recepción del bien o el servicio. Es decir, yo estoy obligada a confirmarles a ustedes que la factura, que recibí el servicio o el bien de la factura. Y el mismo proceso, se va a enviar un XML a la DIAN para informarle que el comprador está de acuerdo con el bien y el servicio, y se debe enviar un correo al vendedor informándole que el comprador confirmó el servicio. Finalmente, como comprador, vamos a tener dos opciones. Yo puedo hacer una reclamación a la factura o puedo hacer una aceptación expresa a la factura. Entonces, ojo, ¿qué pasa acá? Si yo hago una aceptación expresa a la factura electrónica, le estoy informando tanto a la DIAN como a quien le compré que estoy totalmente de acuerdo con esta factura. Es decir, ya no hay reversa. Ojo con eso. Cuando la factura tiene una aceptación expresa, la DIAN es clara. No se puede generar un evento de rechazo, no se puede generar un documento, nota crédito o nota débito. Entonces, ojo, ¿sí? ¿Qué sucede? Efectivamente, Janet, tienes toda la razón. Estos eventos que estamos viendo acá, como lo pregunta Janet, que me dice, ¿este proceso de recepción solo se habilita al evento para cuando la factura es a crédito? Sí, señora. Entonces, los eventos de acuse son válidos si y solo si mi factura electrónica está identificada como una factura electrónica de venta a crédito y tiene unos plazos de pago. ¿Listo? Serán las únicas facturas que tengan esa característica de tener estos 4 eventos para convertirse en una factura título-valor o en un documento título-valor, y que adicional, después de que están como título-valor, me sirvan para mis deducciones. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes como compradores entran a estar obligados a generar estos 4 eventos, perdón, 3 o 4, dependiendo de lo que pase con la factura, a las facturas que reciben. ¿Por qué? Si no lo hacemos, no va a quedar como deducible, y adicional estoy afectando a quien me la está entregando. Porque si por algún motivo quien me emitió la factura deseara hacer el proceso de factoring, voy a hacer un paréntesis aquí, que es el proceso de factoring. Entonces, ese proceso de factoring es entrar a negociar las facturas. Yo soy una empresa que tiene una factura a crédito, me la van a pagar a 90 días, pero resulta que necesito el efectivo ya, ¿sí? Porque tengo una urgencia. Entonces, ¿cómo lo solucionan muchas empresas? Buscan empresas que se encargan de comprar esa cartera, de comprar esas facturas, bancos, muchos bancos lo hacen, cosa que les paguen inmediatamente su factura, y ya ese banco o esa empresa se encargará de cobrarle de esperar los 30 a los 60 días para recibir el pago de dicha factura. Pero ese proceso ahorita se va a dar sí y solo si esa factura queda marcada en la DIAN como título valor. Y para que pase eso, entonces se deben generar estos eventos que están aquí. ¿Listo? Entonces, tanto ustedes como emisores de factura, perdón, emisores de factura, esperan que su comprador les confirme la factura, y ustedes como receptor de factura o como compradores están en la obligación de confirmarle las facturas a sus proveedores. ¿Listo? Con la salvedad, como nos lo dice Janet, de que son facturas a crédito. Bueno, voy a parar un segundito. Bueno, la pregunta de Colperfiles, dame un momentico, termino y ya les contesto. ¿Listo?
Buen día. Si una persona de contado a los días viene y dice que se equivocó, ¿se le puede generar una nota crédito o con ellos no hay problema? Con ellos no hay problema, tranquilo. Todas las facturas que son de contado siguen funcionando normalito como lo venían haciendo. Puedo hacer un ajuste, puedo hacer una nota crédito, puedo hacer una nota débito y volverla a emitir. Bueno, ¿ahora qué sucede? Esta resolución 85 también me expresa y me dice, mire, la aceptación expresa, ojo, recordemos, aceptación expresa, totalmente de acuerdo ambas partes con la factura y no hay cabida a un ajuste. Ahora, resulta que todo este proceso de aquí, el comprador tiene un tiempo no mayor a 3 días calendario para generar los eventos. Si el comprador no lo hace, yo como vendedor o ustedes como vendedores tienen una opción que se llama generar una aceptación tácita. La aceptación tácita se puede dar solo después de 3 días y se puede dar sí y solo si la factura no tiene ninguna reclamación. ¿Listo? Entonces, si no la tiene, ¿yo qué hago? Yo como emisor de la factura, cojo y digo, acepto, se genera una aceptación tácita, eso tiene un evento que viaja también a la DIAN, un XML, para que la DIAN sepa que fue una aceptación tácita. Efectivamente, la factura también va a quedar como título valor, ¿verdad? Y no se van a poder hacer ajustes. ¿Listo? Esa es la otra regla. Si yo genero una aceptación tácita sobre esta factura, la factura no va a poder tener ningún tipo de ajuste. Ahora dices, bueno, ¿y qué pasa si me hacen una reclamación sobre la factura? Ah, ok. Si te hacen un evento de reclamación, te dicen, oiga, no sé, no estoy de acuerdo con la factura porque, por ejemplo, la dirección quedó mal, que nos puede pasar. Ese tipo de evento sí permite que yo genere una nota crédito o una nota débito sobre la factura. ¿Listo? Únicamente en ese momento. Si la factura tiene una reclamación, será el único momento donde la puedo ajustar. Pero si ya la factura fue aceptada, no lo podrá hacer. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Es bien importante tener un sistema de recepción de facturas. Tener un sistema de recepción de facturas donde yo pueda recibir mis facturas, donde yo pueda hacer el proceso de confirmar cada uno de los eventos, donde se envíe el correo electrónico para cumplir con esta norma. ¿Listo? Porque recuerden que se están afectando en ambas partes. Es decir, si yo no lo confirmo, no voy a poder tener esta factura como deducible y pues adicional a quien le compré también lo afecto porque si de pronto es una empresa que quiere negociar sus facturas, no lo va a poder hacer. ¿Listo? Bueno, esto es lo que hace la resolución 85. Efectivamente, voy a aprovechar aquí un momentico, quienes están confirmados ya para capacitación general que vamos a dar mañana, martes y jueves de la siguiente semana, se va a abundar un poco más en el tema porque ya les vamos a mostrar cómo funciona el proceso de recepción de facturas con taxa. Don Gustavo, hay una pregunta que se me perdió ahora. No sé si su merced la quiera contestar o la contesto yo. Entonces, perdón. Dice, ¿cómo será el acompañamiento de Axel en este proceso de la resolución 85? Pues entonces no sé si su merced la quiera contestar o la contesto yo. Bueno, no, como quieras, pero de una vez les doy el datico desde Axel. Nosotros en el software no vamos a hacer nada, no tenemos que hacer ninguna modificación. Hasta donde yo tengo entendido, y ahorita Xiomara, si eres tan amable, me lo reconfirmas. Esto es todo a nivel de web service del PT. Nosotros no vamos a hacer ni una opción diciendo aceptado o no aceptado, no, nada de eso, porque como lo explicaba Xiomara, todo es tema de PT y DIAN para la aceptación expresa o aceptación tácita, porque como lo mencionaba Xiomara, mire que la aceptación expresa ya lo convierte en un documento, se me va la palabrita, Xiomara. Un título valor. Título valor, que eso es otro tema que hay que trabajar más adelante, ¿no? Sobre los documentos títulos valores que también van a ser de tema electrónico, ¿no, Xiomara? Entonces,
Entonces, digamos que hasta allí no. Axel y el data no van a tener nada. Entonces, sí, lo puedes complementar, Xiomara, ya desde el web service de Taxa, si eres tan amable. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, como le dice Gustavo, realmente es que el proceso sería más de nosotros los proveedores. ¿Por qué? Porque somos nosotros los proveedores quienes debemos ofrecerle a ustedes un sistema de recepción de facturas. Un sistema donde puedan recibir las facturas electrónicas, confirmar los acuses, pero también un sistema donde ustedes puedan ver si sus clientes, sus compradores, han hecho algún tipo de evento y o confirmación sobre sus facturas. Entonces, efectivamente, como le dijo Gustavo, es más de nosotros. Don Gustavo, perdón, voy a aprovechar un momentico. Nosotros vamos a dar una charla mañana de 10 a 12, el martes de 10 a 12 y el miércoles de 10 a 12, donde vamos a ahondar un poco más en este tema. ¿Por qué? Porque también les vamos a mostrar cómo funciona Taxa frente al servicio de recepción de facturas. Sí, o sea, ya es más una capacitación del portal de Taxa. Cordialmente invitados todos quienes deseen asistir, no hay ningún problema. Ángela, quien está con nosotros aquí, les dejó los datos de ella. Se pueden comunicar con ella e inscribirse en la capacitación cualquiera de esos 3 días, donde les vamos a mostrar cómo funciona el módulo de recepción. ¿Listo? Esa era la partecita que queríamos también aprovechar, mostrarles, explicarles cómo funciona, aclararles mucho. Miren, hay un punto muy importante en la resolución 85. Discúlpenme. En la resolución 85, y es que ella es clara cuando dice que la responsabilidad de generar los eventos es de el comprador, no del vendedor. ¿Por qué? Porque todos estos eventos deben ir firmados electrónicamente por la persona que recibe la factura. Recuerden que cuando yo emito mi factura, mi nómina y ahorita mi documento de soporte, eso va firmado con un certificado digital que creo que ya todos estamos asociados con ese término, con ese documento, ¿no es cierto? Pues estos acuses, estos XML, también tienen que ir firmados, pero lo debe firmar la persona que compra, no quien emite la factura. Entonces, por ejemplo, estos días se nos ha presentado mucho que el cliente me pregunta y me dice, Xiomara, pero es que mire, a mí me llegó esta factura y en el correo vienen los botones para acusar, para confirmar, para reclamación. Ojo, no es válido, no es el proceso correcto. ¿Por qué? Porque es que quien debe firmar y emitir el evento es quien compra, más no quien vende. ¿Listo? Yo les voy a compartir ahorita con las diapositivas un link de un webinar del señor Luis también de la DIAN, donde él aclara este punto y donde él es muy enfático cuando dice que es responsabilidad del comprador garantizar cómo va a generar esos acuses de confirmación de la factura y que no es responsabilidad del vendedor. ¿Listo? Porque esto lo debemos tener muy presente. Liliana, señora Liliana, su versión más por favor. Ángela les acaba de dejar los datos. Con ella ella misma les facilita el link de la conexión para cualquiera de las 3 charlas. Su merced le indica cuándo quiere estar, si el viernes, si el martes o el jueves de la o el martes de la otra semana, y para que ingrese a la charla y pueda ver todo el proceso. ¿Listo? Perdón, una pregunta. Señora, dime. Sí, una pregunta. Estos 4 eventos, te entendí pues que son responsabilidad del comprador, pero sí sería responsabilidad nuestra como vendedor el que tú mencionaste de la aceptación tácita, sería la única que sí podríamos, digamos, aplicar nosotros. Exactamente. La aceptación tácita es responsabilidad del vendedor. Bueno, por parte de Taxa, lo hablo como Taxa, las charlas que vamos a dar les vamos a explicar cómo se hace ese proceso desde la plataforma, ¿sí? Lo mismo, ¿por qué? Porque esto ya es más responsabilidad de nosotros como proveedores que don Gustavo. ¿Listo? Perdón, listo. Y una última pregunta. Quisiera que me confirmes también si entendí bien o no.
que si no se da todas estas 4 etapas de los mensajes y de las recepciones y eso, entonces no se podría como descontar o tener en cuenta pues esa factura en los gastos. Exactamente, así es. Si no se generan estos eventos sobre las facturas a crédito, esa factura no va a ser válida como un gasto de deducción. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Es muy importante. Una consulta, Xiomara, disculpa. Si por ejemplo yo le emito una factura a mi cliente y mi cliente no hace estos 4 procesos que tiene que hacer, digamos que yo le hago la aceptación tácita, pasa un mes y resulta que el producto que él se llevó por algún motivo salió con alguna falla, yo sobre esto no le puedo hacer nota crédito haciéndole la devolución ya sea del dinero o cambio del producto. Exactamente, no puedes hacer ningún tipo de ajuste, no se puede generar ni una nota crédito ni ninguna nota débito. Se vuelve un poco complicado y enredado, ¿no es cierto? Pero realmente Sí, claro. no vas a poder hacer una nota de ajuste. De hecho, lo que dice la DIAN es, ya eso es entre comprador y vendedor. Entre ustedes se arreglan, organizan y hacen el cambio. Pero no está autorizado a generar una nota crédito. Es una consulta que le ha generado muchas personas de la que han elevado a la DIAN. Lo mismo, les voy a compartir esta diapositiva con el link del webinar de la DIAN. Revísense ese link, mírenlo, miren ese video. Sobre el minuto 47-48, Luis, que es uno de los directores de todo su proceso de nómina electrónica, lo explica. ¿Listo? Él lo explica y él lo aclara y dice, efectivamente no se pueden generar notas y debe ser ya de mutuo acuerdo entre el comprador y el vendedor cómo realizar el cambio de ese servicio o de ese bien que se adquirió. ¿Listo? Pero por Xiomara, okay. Xiomara, un datico allí. A ver, si ustedes se acuerdan cuando empezó la norma internacional, habían unos vacíos cuando empezó a trabajarse aquí en Colombia. Y uno de ellos, si recuerdan ustedes, era la venta de activos fijos. A ese respecto se le hizo muchas preguntas a la DIAN, ¿qué hacer? Porque nos estaba generando un conflicto esas las empresas. Y en este momentico lo que está pasando con la aceptación, claro, es lo mismo, Lisette, si te acuerdas, es lo mismo. Entonces, seguramente la DIAN va a tener que nuevamente manifestarse sobre eso porque, listo, ellos están solucionando su problema de captación de dinero y demás, pero le está generando un problema mayor a las empresas, un problema comercial social a clientes y proveedores, porque donde no se lleguen a acuerdos, usted se puede imaginar pues las situaciones complicadas que se pueden dar en esa parte. Entonces, creo que eso, de alguna manera, como esto se está empezando, recuerden que cada que empieza ellos sacan lo que les parece más prudente, pero luego con el pasar de los días y al ver pues el rodar de los negocios que no es tan fácil, pues tendrán que, digamos, aclarar más esos temas. Pero sí, definitivamente en este momentico está la aceptación expresa o la tácita y no hay ninguna otra. Ellos no están aceptando algo diferente a eso. Sí, claro, totalmente de acuerdo también con Gustavo y más porque pues digamos que la compañía en donde laboro pues digamos que tenemos servicio postventa. Entonces digamos que a esos clientes que vienen por algún motivo a cambiar su producto porque realmente no le gustó y pasa el tiempo o porque el producto de pronto presentó alguna falla, entonces digamos que quedamos como con ese vacío de no saber si le podemos, o sea, ya definitivamente sé que no se puede hacer, pero entonces ¿cómo lo vamos a hacer en la práctica? Sí, porque es muy complejo, uno más cómo hace para hacerle la devolución pues del dinero y es más, o el cambio del producto, es que ahí es donde se vuelve como un poquito complejo este tema. Claro, Lisset, mira, y te voy a dar un dato. Empieza a entrar en funcionamiento fuerte el Código del Comercio, donde tiene que ver con todo lo que es la protección al proveedor, al cliente. El estatuto del consumidor, ajá, sí señor. Exacto, entonces imagínate que a eso es que me refería cuando decía de que van a haber, inclusive pueden haber hasta temas legales entre compañías, entre cliente y proveedor y eso pues
La DIAN tiene que hacer algo. Por ahí le hacían una pregunta, creo que era Claudia Patricia Guzmán, a Xiomara, sobre el tema de que si solamente esa aceptación la daban los que compran, ¿no? O sea, el cliente. Pero venga, yo al final creo que todos vamos a tener que manejar este tema, porque es que nosotros también somos compradores de nuestros insumos, proveedores de nuestra materia prima o proveedores simplemente de lo que estamos comercializando. Entonces, al final, esto va a ser en doble vía. Exactamente, No, sí, exactamente. sí, Esto va a ser un claro. proceso que se convierta en doble vía. Eso sí, no, mi pregunta era, claro, yo también cuando compro tengo que ejecutar pues los 4 pasos con mi proveedor, pero mi duda era porque si, como uno maneja tantos clientes, entonces yo me imagino esto, si son 3 días límite para tener la aceptación de la factura, pues entonces seguramente en un inicio vamos a tener que estar custodiando mucho los 3 días y si el cliente no ha aceptado, manejar nosotros la aceptación tácita. Es por eso pues mi pregunta. Efectivamente, si sí. importante de clientes, pues esto va a ser un cuento, ¿no? Va a pasar, pero mira, como lo dice don Gustavo, acuérdense, todo esto es susceptible de cambios, todo. Está como arrancando el proceso en la DIAN, ¿sí? Y muy seguramente en un mes vamos a tener cambios, y en 2 meses habrá otro cambio, así como nos pasó con la factura, que era un cambio tras otro, tras otro, tras otro. Al principio es mucho de tratar de concientizar a mi cliente y yo como comprador también concientizarme, ¿no es cierto?, de que debo empezar a hacer el proceso, trasladar la información, importante, ¿sí? Trasladar la información para que de pronto no se nos vuelva tan complicado el proceso. Y con eso ya nos vamos a ir todos acoplándonos a los nuevos cambios que saque la DIAN, ¿sí? Bueno, ay, don Gustavo, le hacían una pregunta, la señora Gladys quiere comunicarse con su merced para lo del documento soporte. Con el mayor de los gustos. Ahorita le pongo por aquí mi dático, bueno. Sí. Tengo una pregunta también que me dicen, buenos días, y los que tenemos otro proveedor tecnológico, no hay problema. No hay problema. Recuerden que la DIAN no restringe el trabajar con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. No hay ningún problema. Tú puedes tener el proceso de emisión de facturas con otro proveedor y hacer la recepción con otro proveedor. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Tenemos... si el comprador si el comprador no está obligado a facturar, pero tiene crédito con nosotros, ¿cómo hace para el recibido? No, esto solo te aplica para factura electrónica. Estos eventos de confirmación, de acuse, de reclamación, de aceptación expresa o tácita, solo te aplica para factura electrónica. O sea, si esa persona te compra a ti, pero no expide factura electrónica, el documento válido será un documento soporte, ¿sí? Y ahí no te aplica ningún evento de aceptación. Dices, y las personas naturales que reciban la factura electrónica, ejemplo, una clínica odontológica que haga emisión de muchísimas facturas electrónicas a personas naturales sin historial tributario o algo, y en caso tal necesito hacer una nota de crédito de estas personas, bueno, lo que pasa es que depende del servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de servicios que me nombro son facturas que se van a contado, ¿sí? Yo pagué, recibí el servicio, recibí el bien y ya. Como son facturas de contado o de forma de pago de contado, puedes seguirles haciendo su nota crédito y su nota débito normal como lo venías haciendo. Recuerda que este proceso de eventos aplica solo si la factura en su método de pago dice que es una factura a crédito y que adicional tenga una fecha de vencimiento. ¿Sí? Una fecha de vencimiento donde me otorgue un plazo en días para el pago de la misma. Y efectivamente, Gladys, como dice, sí, hay que empezar a educar a los clientes y a educarnos nosotros mismos en que debemos hacer el proceso. Esto era, realmente este es el final de la charla. Voy a compartirles las 2 presentaciones con los links de los webinars de la DIAN frente a lo que es documento soporte y frente a lo que es este proceso de eventos. Recuerden que este proceso de eventos más adelante nos va a llevar a lo que es Radian.
o factoring, porque eso no está todavía habilitado, que ese es el siguiente proceso que sigue con la DIAN, que es el permitirme negociar esas facturas cuando necesito un efectivo antes o me gusta hacer la venta de mis facturas o de mi cartera. Don Gustavo, terminé. Ahora sí, terminé. No sé si alguien más tenga... ven, hay una pregunta. Ok, ya te entendí la pregunta. Me refería a que nosotros le realizamos la factura electrónica a ellos. Ellos deben sí o sí hacer la compra para el proceso de recibido, porque tienen crédito con hacer la compra. Sí, si tú como plásticos generas una factura con medio de pago crédito, con un plazo de pago y se la envías a ellos, ellos están en la obligación de generarte los eventos de confirmación, evento de acuse, evento de confirmación del bien o del servicio, y finalmente o una reclamación o una aceptación expresa según sea el caso. Dime si me hice entender, por favor. Bueno, don Gustavo, ya terminamos. Aprovecho nuevamente para invitarlos a las capacitaciones que tenemos viernes, martes y jueves de la siguiente semana, viernes mañana, perdón, y martes y jueves de la siguiente semana. No me queda más que agradecerles por este espacio, que darles las gracias a todos los asistentes, gracias por todas las preguntas y en un rato les comparto ya las diapositivas y los links de los webinars para que los vean. Bueno, don Gustavo, lo Bueno, dejo. sí, claro que sí. Como dice la señora Gladys, total, esto es de seguirnos capacitando, de seguir educándonos aprendiendo en ese tema. Pero digamos que no nos debe dar miedo, ¿no? Ya documento soporte no es tan complicado como era factura electrónica, que era nueva para todos, como era nómina electrónica y que son mucho más complicadas, ¿sí? Y una cosa va amarrada a la otra. Mira que Xiomara nos comentaba ahorita ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, entonces, como les comentaba, esto va amarrado una cosa con la otra. Y lo que se hablaba de las facturas, de la aceptación de esto, es porque viene amarrado con el Radian, que todavía, pues, de la DIAN ya empezó a hablar de eso, y créanme que dentro de muy poco lo vamos a tener ya listo, ya activo también trabajando. Entonces, nada, pues agradecerles su compañía, agradecerles en habernos acompañado el día de hoy en este webinar. Espero que haya sido pues de gran utilidad para todos y los esperamos en próximos. Don Gustavo, lo escuchamos un poquito entrecortado. Bueno, nada, yo creo que Ya, listo. No, agradecerles. Sí, está molestándome aquí el internet. Les agradezco mucho. Por favor, me disculpan estas interrupciones y espero verlos en próximos eventos. A Xiomara, muchas gracias por habernos dado esta charla, pues interesantísima, y a todos por haber participado. Les deseo un feliz día. muchas gracias, don Gustavo. También les deseo un feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego, Xiomara.